Sé que están aquí para desconectarse, tal vez para dormir. Pero antes, denle like, suscríbanse y cuéntenme desde qué rincón del mundo me están escuchando. Ahora sí, acomódense, que esto apenas comienza. Siempre creí que lo real era lo que podía tocarse, medirse o pesarse. Nunca di lugar a lo invisible. Era un tipo práctico como mi padre. Vivíamos en un caserón húmedo, a unos 10 kilómetros del último asfalto, rodeados de bosque denso y caminos de tierra que se tragaban el sol apenas al mediodía. Mis padres, ya mayores, resistían al tiempo con la paciencia rústica de quienes nacieron sin prisa. Mi esposa y yo habíamos vuelto ahí para cuidarlos, pero también porque la vida urbana se nos había vuelto imposible. Demasiado ruido, demasiada gente, demasiadas expectativas. En cambio, aquí, el mundo era lento, callado y gris, como un charco que no refleja nada. Solo nuestro amigo Eusebio nos visitaba con frecuencia. Era casi de la familia. Un hombre de pocas palabras, pero de una lealtad sin aspavientos. Pasábamos las tardes arreglando cosas, escuchando la radio, jugando cartas bajo una lámpara de queroseno, como si el siglo entero hubiera pasado por alto nuestra existencia. Fue un sueño lo que lo trajo todo. Soñé que me hundía en un pantano, pero no era un pantano común. El agua no mojaba, sino que raspaba, como si estuviera hecha de polvo fino y ardiente. En medio del lodazal, algo me observaba con ojos que no eran de este mundo. No supe distinguir si eran de hombre o bestia, pero eran inmóviles, brillantes, y estaban ahí antes que yo llegara. Me desperté con una sensación de vacío en el pecho, como si me hubieran sacado el aire sin tocarme. La cama estaba húmeda, pero no de sudor. El colchón, los cobertores, hasta el suelo a un costado, como si algo se hubiera escurrido desde mí mientras dormía. No le conté a nadie. Me limité a cambiar las sábanas y salir al patio. Los árboles no se movían. Ni un pájaro, ni un grillo, ni una hoja. Ese día el silencio fue tan espeso como la niebla que bajaba desde el cerro al amanecer. A la noche siguiente, el sueño fue más vívido. Me vi caminando por el bosque, siguiendo un sonido que no reconocía. Era como una voz, pero no tenía idioma. Era un susurro grave, constante, que parecía salir de la tierra misma. Caminé hasta encontrar un claro, donde había un ciervo, o algo parecido a un ciervo. Tenía astas largas y torcidas, y un pelaje sucio, como empapado en alquitrán. Me miró fijo, como si supiera quién era yo, pero sin alegría, solo una acusación muda. Cuando me acerqué, no huyó, simplemente se desvaneció, se deshizo como humo espeso. Me desperté de golpe, jadeando, con los pies sucios de barro seco. Fui hasta el baño y me lavé, sin entender. Eusebio vino al día siguiente y notó que algo andaba mal. Me miró largo rato, como si viera otra cosa en mí. Dijo sin rodeos que el monte tiene ojos y que a veces, cuando te detienes mucho a escuchar, el monte también te escucha. Reí por compromiso, no creía en esas cosas, pero dejé de caminar solo por las noches. Con el pasar de los días, comencé a notar cosas pequeñas, piedras apiladas en formas extrañas cerca del gallinero, cruces hechas con ramas atadas por hilos de colores que nadie en casa recordaba haber puesto. Una noche, mientras leía,
Escuché claramente que alguien susurraba mi nombre detrás del ventanal. Miré de golpe, pero no había nadie. Solo la silueta de los árboles moviéndose apenas con el viento. Le pregunté a mi esposa si había oído algo. Me miró preocupada. Dijo que desde hace días hablaba dormido, que murmuraba palabras que no reconocía y que una vez incluso me vio sentado en la cama mirando al rincón sin moverme por más de media hora. No recordaba nada de eso. Mis padres, por su parte, parecían ajenos. Vivían en un tiempo distinto y a veces tenía la impresión de que sabían más de lo que decían. Pero eran de esa clase de gente que se guarda el espanto como si fuera un deber. Una madrugada me desperté por un ruido en el techo. Pensé que era un gato, pero el sonido era más pesado, como si alguien caminara descalzo sobre las tejas. Salí con la linterna. Rodeé la casa. Nada. Al volver a entrar, vi que en el suelo del pasillo alguien había dibujado un símbolo con ceniza. Era una especie de espiral con puntas, casi como un sol deformado. Me quedé quieto. Mi esposa bajó y lo vio también. Pensamos en bromas de adolescentes, pero no había forma de que alguien se metiera sin que los perros ladraran. A la mañana, el símbolo había desaparecido por completo. No había rastro de ceniza, como si nunca hubiera estado. Esa misma tarde, Eusebio vino con una expresión que nunca le había visto. Traía un libro viejo, sin título, cubierto con tela y cuero. Me dijo que lo había encontrado en una cueva cerca del río seco, donde solíamos pescar de niños. No supo explicar por qué lo trajo, pero no quiso llevárselo de nuevo. Me pidió que lo leyera, si me atreví. El libro estaba escrito a mano, en una caligrafía temblorosa, y alternaba palabras en latín con otras que no reconocía. Había dibujos, mapas, diagramas de círculos, nombres de criaturas que jamás había escuchado. Pero lo más inquietante eran las páginas finales. Contenían descripciones de sueños muy similares a los míos. Animales deformes, susurros, signos hechos con ramas, humedad persistente. Había un nombre que se repetía, aunque a veces con variaciones. Ulnach, Ulnach, Oulnach. Según el libro, era una entidad que no buscaba devotos, sino accidentes. No era un dios ni un demonio, solo algo viejo, algo que había estado aquí desde antes que los árboles tuvieran raíces. Cerré el libro con una náusea fría. Quise arrojarlo al fuego, pero una parte de mí sabía que ya era tarde. Después de eso, los sueños dejaron de ser solo sueños. Empezaron a filtrarse en la vigilia. Escuchaba el susurro incluso de día, aunque suave, como si alguien hablara detrás de la pared. A veces veía sombras donde no debía verlas. Una vez en el bosque creí ver al ciervo de mis sueños, idéntico, mirando desde detrás de un tronco. Lo seguí. Caminé más de una hora. Cuando quise volver, no reconocí el camino. Me encontré en una hondonada rodeada de piedras puestas en círculo y en el centro, algo que parecía un montón de huesos quemados. El olor era insoportable. Volví como pude, con los pies sangrando. No le conté a nadie. Eusebio, en silencio, me trajo una infusión amarga y me pidió que dejara de buscar respuestas. Que hay cosas que no se buscan, y si te encuentran, mejor no les respondas. Mi esposa comenzó a enfermar. Dolor de cabeza constante, insomnio, pérdida de apetito. Los médicos no encontraron nada. Decían que era estrés,
que debía descansar, pero yo sabía que no era eso. Una noche me desperté y no estaba en la cama. La encontré en el patio, parada bajo la lluvia mirando al bosque. Sus labios se movían, como rezando. Cuando le hablé, no respondió. La toqué y reaccionó como si despertara de un trance. Lloró, me abrazó fuerte y me dijo que algo nos había elegido, que no sabía por qué, pero que estaba cansada. Me abrazó como si fuera la última vez. Esa noche quemé el libro. Lo hice en la chimenea y la llama subió con un color verdoso que nunca había visto. El olor era igual al de los huesos en el claro. Mi madre entró justo cuando las llamas se apagaban. Me miró con una mezcla de compasión y miedo y solo dijo: era mejor dejarlo donde estaba. Después de eso, ya nada fue igual. La casa se volvió más húmeda, los días más breves y el bosque más ruidoso. Eusebio dejó de venir. Fui a buscarlo, pero su cabaña estaba vacía, como si no hubiera sido habitada en años. Nadie del pueblo recordaba haberlo visto últimamente. Mi padre comenzó a hablar solo, como si conversara con alguien invisible en la cocina. Mi madre ya no salía de su cuarto. Mi esposa dormía casi todo el día y por las noches se sentaba frente a la ventana, mirando la nada. Yo intenté mantener la cordura, pero algo se había roto. Una noche volví a soñar con el ciervo, pero esta vez no se desvanecía. Se acercaba. Olía a tierra vieja, a agua estancada, a tiempo detenido. Me habló sin boca. Me dijo que siempre había estado conmigo, pero que solo ahora me había dado cuenta. Me desperté gritando. Tenía la marca del símbolo en el pecho, como una quemadura leve, rojiza y palpitante. Intenté huir. Quise llevar a mi esposa a la ciudad, buscar ayuda, dejar atrás todo. Pero el auto no arrancaba. Llovía sin parar desde hacía días. El camino estaba intransitable y algo en mí ya no quería irse. Había una parte extraña, profunda, que encontraba consuelo en el susurro constante, como una canción que siempre conocí, pero que recién ahora podía oír. Empecé a escribir, a copiar lo poco que recordaba del libro, a dibujar los símbolos que aparecían en mis sueños. No podía evitarlo. Las manos se movían solas, como guiadas. Una madrugada encontré a mi esposa escribiendo lo mismo, con una sonrisa suave, ausente. Nos miramos y entendimos, sin palabras, que ya no estábamos solos. Ahora, cuando cierro los ojos, ya no sueño, solo veo. Veo cosas que no deberían existir. Escucho voces que vienen desde los cimientos. A veces el ciervo aparece frente a la ventana. No entra, solo mira, espera. El bosque ya no es bosque, respira, late. Hay algo allí, bajo las raíces, bajo la piedra, que no duerme jamás. No sé cuánto tiempo ha pasado. Los días son todos iguales. Mis padres ya no hablan, mi esposa no parpadea y yo escribo. Escribo para no olvidar lo que fui, para recordar que alguna vez dudé, que alguna vez quise huir, pero ya es tarde. La humedad se metió en mi sangre y su voz, su susurro es más mío que mi propio nombre. Al principio fue apenas una incomodidad, un roce leve en el fondo de mis días, como el recuerdo de un error antiguo que uno no logra precisar, pero que no deja de doler. Habíamos llegado hacía poco al pueblo, buscando una vida más tranquila. Mi esposa lo dijo así: una vida más lenta,
más verdadera. Yo solo asentí. A mí me gustaba la rutina, la costumbre, la repetición de gestos mínimos. Me ayudaban a mantenerme cuerdo. Dejamos atrás el ruido, las pantallas, la necesidad de estar siempre conectados. Aquí apenas funcionaba la radio de pilas y el viejo televisor blanco y negro que encontramos en la casa. Nos instalamos en una construcción de piedra y madera, con un jardín amplio que daba a una quebrada y un bosque espeso del otro lado, como una pared verde y húmeda que lo tragaba todo. El clima era siempre el mismo: niebla por las mañanas, lluvia fina al caer la tarde y un olor persistente a tierra mojada, a moho viejo. El aire parecía pesado, como si uno respirara a través de un filtro invisible. Había algo en ese silencio constante que resultaba acogedor y hostil al mismo tiempo. Mi amigo Abel nos visitaba seguido. Tenía una pequeña tienda en el centro del pueblo y venía a comer con nosotros al menos una vez por semana. Era un hombre tranquilo, de esos que hablan poco pero piensan mucho. Su presencia me calmaba. Con él podía conversar sin esfuerzo, sin sentir que tenía que explicarme todo el tiempo. Comencé a ver los símbolos al cabo de un mes. Eran marcas hechas con lo que parecía ser carbón, dibujadas en las piedras del jardín, en la corteza de algunos árboles cercanos a la casa. Eran figuras geométricas pero deformes, como si alguien hubiera querido trazar círculos y triángulos y se hubiera rendido a medio camino. No le di importancia al principio. Pensé en niños aburridos o algún bromista del pueblo, pero no se detenían. Cada semana aparecían nuevos, en lugares más cercanos a las ventanas, en las paredes exteriores, incluso en el vidrio empañado del baño, como si alguien los hubiera dibujado con el dedo desde dentro. No se los mostré a mi esposa. Ella parecía estar bien, más relajada que nunca, ocupándose de la huerta, pintando, escribiendo en sus cuadernos. No quería preocuparla con mis sospechas, pero empecé a dormir mal. Tenía pesadillas breves pero intensas. Soñaba con túneles, con cavernas oscuras que se abrían bajo mis pies. Sentía que me caía, no de golpe, sino con lentitud, como si algo me aspirara hacia abajo, hacia un fondo sin nombre. Me despertaba sudando, con los oídos llenos de un zumbido agudo, como el de una radio mal sintonizada. Mi esposa decía que hablaba en sueños, que murmuraba cosas sin sentido. Me reí cuando me lo dijo, pero por dentro se me encendió una alarma que no supe cómo apagar. Una tarde, mientras barría el alero, encontré un papel arrugado entre las tejas. Estaba húmedo, pero las líneas aún eran legibles. Era un croquis hecho a mano, una especie de mapa toscamente trazado, con símbolos como los que había visto en el jardín. Al centro del dibujo había una figura humana con muchos ojos. La cabeza era apenas una silueta redonda y de ella salían líneas como raíces o tentáculos. No era un dibujo infantil. Tenía algo preciso, frío, como si hubiese sido copiado con fidelidad de algo más antiguo. No lo mostré. Lo guardé en un libro viejo, entre las páginas de una novela que había dejado a medio leer. Desde ese momento, algo se quebró en mi rutina. Comencé a pasar más tiempo solo, recorriendo el bosque, buscando más marcas, más papeles. No encontraba nada nuevo, pero la sensación de ser observado era cada vez más real. No se trataba de paranoia, era algo concreto, una presión detrás del cuello, un silencio irregular, como si la naturaleza misma se detuviera cuando yo pasaba. Los pájaros dejaban de cantar, las ramas no se movían, y siempre, en algún punto, sentía un susurro, un roce de palabras que no llegaba a comprender, como si alguien pensara justo al lado de mi oído. Hablé con Abel
Le conté de los símbolos, del papel, de los sueños. Él me escuchó sin interrumpirme, con esa calma que siempre tuvo, pero al final solo dijo: aquí siempre ha habido cosas raras. La gente no las mira, pero están. Luego, como si no quisiera seguir por ese camino, cambió de tema. Me sentí más solo que nunca. Mi esposa, por su parte, notaba mis cambios. Me miraba con una mezcla de ternura y preocupación. Me decía que debía dormir más, salir menos, dejar de pensar tanto. Pero ya no podía. Mi mente giraba en espiral, día y noche, buscando conexiones, significados, patrones. Empecé a copiar los símbolos en un cuaderno. Los dibujaba una y otra vez, tratando de encontrar una lógica. Sentía que estaban dirigidos a mí, no como un mensaje claro, sino como una especie de espejo roto. A veces, cuando terminaba de dibujar, creía ver en el papel algo que no había puesto yo. Líneas nuevas, sombras, manchas. Una noche, mientras cenábamos, sentí que alguien nos miraba desde la ventana. Me levanté de golpe y salí, pero no había nadie. Solo barro fresco en las piedras, como si alguien hubiera estado ahí hace segundos. Comencé a ver su forma a la tercera semana. Al principio eran solo destellos, una silueta negra que cruzaba entre los árboles. No tenía rasgos definidos. Era como una figura hecha de oscuridad más densa que la noche misma, pero se movía con una calma que me aterraba. No era un animal, no era humano, era algo que se limitaba a estar, y me miraba. Sentía su atención como una punzada detrás del esternón. En varias ocasiones lo vi reflejado en los vidrios, aunque al darme vuelta no había nada. En una ocasión lo vi imitándome. Yo estaba en el taller, mirando por la ventana, y su figura hacía lo mismo, con el mismo ángulo, la misma postura. Fue tan exacto que me paralicé. No sabía si debía moverme. Lo hice igual. Moví la cabeza, lento. La figura hizo lo mismo, pero con un segundo de retraso, como si no supiera exactamente cómo debía hacerlo. Cerré las cortinas. Sentí un vacío súbito, como si al no verlo me hubiera arrancado parte de mí. Desde entonces, supe que ya no me seguía. Estaba conmigo. Las voces comenzaron poco después. Ya no eran susurros difusos, sino palabras completas, aunque en un idioma que no conocía. Sin embargo, las entendía, o eso creía. No sabría explicarlo. Era como si las palabras no pasaran por los oídos, sino por otro canal. Soñaba con lugares que no existían, ciudades de piedra negra, pasillos infinitos, columnas talladas con rostros deformes. Al despertar, tenía dibujos en las manos, en los brazos, hechos con tinta o con tierra, no lo sabía. Una vez desperté en el jardín, bajo la lluvia, con los pies cubiertos de barro. Mi esposa me encontró y me abrazó, sin decir nada. Pero su expresión era distinta. Algo en ella ya no me miraba como antes. Tal vez miedo, tal vez lástima. Comencé a evitarla, a dormir en el taller, a escribir sin descanso. Llené cuadernos enteros con símbolos, frases incompletas, bocetos de lo que leía. Mi obsesión no era voluntaria, era un impulso, algo que venía desde un rincón al que no podía acceder con la razón. Intenté quemar mis notas una noche, pero las hojas no ardieron. La llama apenas las rozaba y se apagaba. Entonces supe que ya no me pertenecían. Abel dejó de venir. Fui a buscarlo, pero su tienda estaba cerrada. Nadie sabía nada. Volví solo, con la sensación de que algo se había llevado más que su presencia. Había una quietud nueva en el pueblo.
como si el aire se hubiera rendido. Empecé a oír pasos en la casa por la noche. Al principio creí que era mi esposa, pero cuando bajaba, ella dormía, o al menos eso parecía. Luego comencé a verme a mí mismo en lugares donde no estaba. Una mañana ella me dijo que me había visto salir al bosque a las 5, pero yo estaba en el taller desde las 3, sin moverme. Otra noche creí verme cruzar el pasillo. Una figura exacta a mí. Misma ropa, misma manera de andar. Corrí tras ella, pero desapareció al llegar al baño. No me atrevía a contárselo a nadie. Sentía que cada vez que hablaba la cosa se hacía más fuerte, más sólida, como si necesitara ser nombrada para existir. Empecé a dejar de hablar. Solo escribía. A veces me despertaba con la boca seca, como si hubiese estado murmurando durante horas. La figura me visitaba con más frecuencia. Ya no se escondía. Se paraba frente a mí. Imitaba mis gestos, mis tics, incluso mi voz. Una vez repitió una frase que le había dicho a mi esposa semanas antes, con el mismo tono exacto. Eso me hizo temblar como un niño. El taller se convirtió en mi refugio y mi celda. Pasaba los días ahí, rodeado de notas, dibujos, objetos que encontraba en el bosque. Piedras con formas imposibles, huesos pequeños con inscripciones, ramas atadas con hilo rojo. Sabía que estaba cruzando un límite, pero no podía detenerme. Había algo que me empujaba, una fuerza antigua, no malvada, pero inevitable. Era como un río subterráneo que me arrastraba sin violencia, pero sin pausa. Empecé a sentir que mi cuerpo no me respondía igual. Los reflejos tardaban más. La voz me salía con un eco leve, como si hablara desde una distancia imposible. Una tarde, al mirarme en el espejo, vi que mis ojos no eran míos. La expresión era la misma, pero algo en la profundidad del iris había cambiado. Me asusté. Lloré. Me aferré a la idea de que podía resistir. Pero la figura sonreía cuando la veía. Sonreía con mi boca, con mi manera de fruncir el ceño. Y entonces supe que la lucha estaba perdida. Una noche, mi esposa entró al taller. Me miró largo rato. No dijo nada. Luego me abrazó, como aquella vez bajo la lluvia. Pero no había consuelo. Me dijo que me amaba, que haría todo lo posible por ayudarme. Yo no pude responderle. Había olvidado cómo se decían esas palabras. Me temblaban las manos. Ella me besó la frente y salió. Desde entonces no la volví a ver. No sé si se fue, si huyó, si está aún en la casa. A veces oigo pasos, a veces no. Pero ya no abro la puerta. No sabría reconocerla. No sabría reconocerme. El taller huele a humedad, a tinta seca, a algo que no sé nombrar. Sigo escribiendo. A veces despierto y hay hojas nuevas que no recuerdo haber escrito. Tienen mi letra, pero no son mis palabras. Sé que la figura está aquí, sentada a mi lado, leyendo conmigo. Ya no la veo, no hace falta. La siento adentro, como un segundo pulso, como un pensamiento que llega antes que el mío. No sé cuánto tiempo ha pasado. La luz entra distinta por la ventana. Afuera, los árboles no se mueven. El mundo parece contenido en un segundo interminable. Me miro las manos y las noto ajenas. Los símbolos se han tatuado en mi piel, como si siempre hubieran estado ahí. Sigo escribiendo porque es lo único que me queda, porque tal vez, en el fondo, aún quiero dejar constancia de que existí, que fui alguien antes de esto,
que hubo un momento en que dormía en paz, que amaba, que reía. Pero ya no queda espacio para eso. El lenguaje se deshace, el tiempo se deshace, yo me deshago. Y mientras tanto, esa cosa que me imita, que me respira, que me estudia con una devoción sin nombre, se vuelve más real que yo. Me reemplaza, sin prisa. Me observa escribir estas últimas líneas y siento que sonríe, con mi sonrisa exacta. Nunca he podido recordar el sonido exacto de su voz, pero aún me despierto con la sensación de que la está imitando a unos centímetros de mi oído. Era otoño cuando comenzó, con una lluvia persistente que convirtió el pueblo entero en un cuerpo lento y húmedo. Yo tenía 16 años y nada en mí estaba completo. Había días en los que apenas comía, otros en los que me quedaba en la cama hasta que la oscuridad volvía a cubrir todo. Mis padres discutían casi sin hablar, con gestos secos, y mi hermana menor lloraba en silencio, a escondidas. Yo evitaba el colegio todo lo que podía. Decía que me sentía mal, que tenía fiebre, que estaba con náuseas. Mentía, pero no del todo. Me dolía el mundo. Había un bosque detrás de nuestra casa, más allá del terreno de las antenas. No era grande, pero suficiente para esconderse. A veces iba ahí con la intención de no volver. Me tendía bajo los árboles y dejaba que la lluvia me empapara hasta los huesos. Era un dolor frío, físico, que al menos podía entender. Una tarde encontré una piedra, negra y lisa, con marcas circulares talladas en uno de sus lados. No supe por qué la guardé en el bolsillo, solo sentí que tenía que hacerlo, como si fuera parte de algo que ya había comenzado sin mí. La llevé a casa y la escondí en una caja de metal que tenía bajo la cama. No se la mostré a nadie. Esa noche soñé con un lugar que no había visto nunca. Un campo abierto bajo un cielo oscuro, sin estrellas, sin luna, donde el viento sonaba como voces apagadas. Al despertar me sentía extenuado. Miré la caja. La piedra estaba caliente. Desde entonces empecé a tener la sensación de que algo me seguía, no en el sentido tradicional. No era una figura que caminara detrás de mí, sino más bien una presencia, una insistencia. A veces al volver del baño encontraba la caja abierta. La primera vez pensé que mi madre la había encontrado mientras limpiaba, pero cuando le pregunté me dijo que no había tocado nada. Cerré la caja con cinta adhesiva y la escondí en un lugar distinto. Al día siguiente la encontré encima del escritorio, abierta. La piedra seguía allí, pero la sentía distinta, como si se estuviera acostumbrando a mí. Las marcas talladas empezaron a cambiar, sutilmente. Donde antes solo había líneas, ahora había formas más profundas, casi como si fueran ojos. Me obsesioné. Empecé a dibujar las marcas en mi cuaderno del colegio. Las repetía una y otra vez. También las soñaba. Veía símbolos flotando en el aire, como humo, y a veces, en el reflejo del espejo, notaba un segundo de retraso en mi movimiento. Era mínimo, pero real. Comencé a evitar mirarme durante mucho tiempo. Un día, mientras regresaba a casa, vi a una figura parada en el borde del bosque. Era alta, cubierta por una especie de túnica desgastada que se confundía con la niebla. No se movía, solo me observaba. No tenía rostro, pero su forma no era completamente sólida, como si parpadeara entre planos. Corrí, sin mirar atrás. Durante la cena no hablé. Me sentía observado, incluso dentro de casa. La piedra seguía en su caja, como si nada,
pero cada vez que estaba cerca de ella sentía que mis pensamientos se alineaban de forma distinta. Empezaban a surgir ideas, palabras que no me pertenecían. Escribía sin parar. No entendía lo que escribía. No lo podía leer después. Era como si otra parte de mí tomara el control solo durante esos momentos. Le conté a Tomás, mi único amigo. Él siempre había sido escéptico, más que yo incluso. Pensé que me escucharía con burla, pero cuando le mostré la piedra se quedó callado por un largo rato. Luego dijo que le dolía la cabeza y que se tenía que ir. No volví a verlo por días. Cuando fui a buscarlo, su madre me dijo que había tenido una especie de crisis, que lo habían llevado al hospital por algo parecido a una convulsión. Dijo que no recordaba nada, pero que había estado escribiendo símbolos en las paredes de su cuarto con marcador rojo. Me congelé. No dije nada. En la noche, me senté frente a la caja, la abrí y hablé. No sé qué dije exactamente, solo dejé que saliera. Como si hubiera una línea directa entre eso y mi voz. Lo que sea que había en la piedra, me respondió, no con palabras, sino con imágenes en mi cabeza. Era como un juego, un acertijo. Me mostraba cosas horribles, pero no como amenazas, sino como si me invitara a formar parte, a mirar sin miedo. A partir de entonces, la presencia se hizo constante. Sabía cuando estaba cerca. La temperatura bajaba, los sonidos del entorno se apagaban y una sensación densa caía sobre todo. Era como caminar dentro de un recuerdo que no era mío. Comencé a ver la figura más seguido, en diferentes lugares, siempre al borde, nunca completamente. Una silueta que no se acercaba, pero tampoco se alejaba. Mi hermana dijo una vez que había visto a alguien parado en la esquina de mi habitación mientras yo dormía. Mis padres no le creyeron, pero yo sí. A veces me despertaba con la sensación de que alguien acababa de alejarse de mi cama. Empecé a dejar la piedra en distintos lugares para ver si se movía sola. Una noche la dejé en el baño. Al día siguiente la encontré en el bolsillo de mi abrigo. No recordaba haberla puesto allí. Ya no me asustaba. Me sentía parte de algo, como si la tristeza que arrastraba desde siempre tuviera ahora una causa, un origen compartido con esa presencia. Era un consuelo oscuro, pero consuelo al fin. La lluvia no cesaba. Cada día era más gris, más lento. El colegio quedó en segundo plano. Dejé de asistir por completo. Mis padres no sabían qué hacer conmigo. Yo fingía estar enfermo, pero la verdad es que ya no podía estar lejos de la piedra. Comía poco, dormía menos. Las voces se intensificaron. A veces hablaban todas juntas, otras se callaban por días, pero su tono era siempre el mismo, burlón, paciente, como si supieran algo que yo no. Empecé a dibujar compulsivamente, cuadernos enteros con rostros deformes, paisajes que no conocía, estructuras imposibles. Una noche soñé con la figura de nuevo, pero esta vez estaba cerca. Me hablaba sin boca. Me decía que ya estaba listo. No entendí. Desperté sangrando por la nariz. La caja estaba en el suelo, abierta, vacía. Busqué la piedra por toda la casa. No estaba. Nadie había entrado. Las puertas seguían cerradas. Me encerré en el cuarto. No comí por 2 días. Luego escuché el sonido. Un crujido leve, como huesos frotándose, que venía desde el armario. La piedra estaba allí, pero no sola. Al lado, había un objeto que no recordaba haber visto jamás. Una especie de escultura,
hecha con ramas y cabello. Era repulsiva, pero familiar. La toqué y sentí como si alguien me abrazara desde dentro. Esa noche fue la primera vez que perdí completamente el control. Me desperté en el bosque, desnudo, cubierto de lodo, rodeado de símbolos tallados en la tierra. No recordaba cómo había llegado, no recordaba qué había hecho. Volví a casa tambaleando. Nadie notó nada, al menos no lo dijeron. Desde entonces, los días comenzaron a confundirse. No podía distinguir si estaba despierto o dormido. A veces hablaba solo durante horas. Mis padres me llevaron a un psicólogo, pero yo solo escuchaba la voz detrás del espejo, burlándose de todos. Tomás volvió un día. Me miró con terror. Me dijo que yo no era yo, que había visto mi reflejo caminando por su calle, mientras él estaba en su cuarto, que me había llamado pero que no respondí, que solo lo miré. Esa mirada lo había quebrado. Lo vi llorar. No supe qué decir, porque yo también me sentía fuera de mí, como si una versión más pura, más auténtica de lo que ahora soy, me observara desde algún lugar lejano. En el último mes, todo se volvió difuso. La figura ya no se escondía. Caminaba por mi casa. A veces la veía sentada en la sala mientras mi madre miraba la televisión, como si no la notara. Otras veces la veía cruzar por el pasillo mientras mi hermana jugaba, pero ninguno parecía reaccionar. Solo yo la veía, solo yo la sentía. Su forma había cambiado. Ya no era una silueta, sino algo más cercano, más íntimo. Tenía mis gestos, mis tics, mis silencios, una versión gastada de mí mismo. Lo entendí al final. No venía a matarme, venía a reemplazarme. Era un juego cruel, sí, pero también inevitable. Yo lo había invitado, le había dado forma, y ahora, cada día, me volvía menos. Mis pensamientos se enredaban. Mi voz temblaba. Empezaba frases que no sabía cómo terminar. Mis recuerdos se mezclaban con imágenes que no eran mías. No sabía qué parte de mí seguía siendo yo. Y tampoco me importaba tanto ya. Mis padres dicen que salí adelante, que fue una etapa difícil, que era la adolescencia, el encierro, la falta de conexión, que logré superarlo. Pero yo sé la verdad. La figura no se fue, solo aprendió a quedarse en silencio, a quedarse quieta, a confundirse conmigo. A veces la veo en el reflejo de una ventana, sonriendo con una mueca que no me pertenece. A veces me habla con mi propia voz. A veces soy yo el que no sabe si está despierto. No lo he contado a nadie, ni siquiera ahora. Solo lo escribo para recordarme que hubo una línea, que hubo un momento en que aún podía elegir, pero no lo hice. No entendí, no quise entender, y ahora es tarde. Estoy dividido, fracturado, y esa cosa sigue jugando, siempre jugando, porque para ella todo esto no fue más que un juego que yo acepté sin saberlo, un juego que nunca terminó. Si has llegado hasta aquí, significa que no logré cumplir mi objetivo y que el sueño te ha vencido a pesar de todo. Tienes derecho a desuscribirte. Pero si algo dentro de ti aún duda, te espero en el siguiente volumen.